Bajo la mortaja de leyes humanas duerme la masa mundial de mujeres, en silencio eterno, en inercia de muerte, y bajo la mortaja de nieve son la Iztaccíhuatl en su belleza impasible, en su masa enorme, en su boca sellada por nieves perpetuas, por leyes humanas. Nahui Olin llegó y me sentí siempre extraña cosa en este periodo de mi evolución, la vida de la que me aparté encerrándome en mi deseo tenaz de inconformidad, de vergüenza, encontrándome tan rica de potencias mentales y tan ultrajada en mi envoltura y en mi relación con la vida. Pero este deseo que viene en mí de siglos y siglos misteriosamente unido a una mujer se aparta de mi ser para verse vivir en el más allá de lo desconocido como un problema de fuerza que gravita en el espacio y que no encuentra todavía su desarrollo final. Nahui Olin, fragmento de energía cósmica. Llegué cual banda nubosa, soy un ciclón. Nahui Olin irrumpe como le da la gana. En realidad jamás me he ido más allá del universo. ¿Por qué? Porque el universo soy yo.
Adriana, eres la voz del tiempo. Hace 132 años nació Carmen Mondragón y hace poco más de 30 que Nahui Olin nos lanzó una invitación a conocerla como pintora, como escritora, como modelo de tantos artistas de su época y principalmente como mujer. En 1992, el Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo nos mostró por primera vez en una exposición histórica, curada por el maestro Tomás Urián, el universo plástico de Nahui Olin. Unos años antes, el Museo Nacional de Arte había realizado una muestra del Dr. Atl, en la que destacaban entre los volcanes los inmensos ojos verdes de Nahui Olin, retratados como nadie lo ha hecho por aquel pintor mexicano. Prácticamente, pues, contábamos con los ojos de Nahui como dato histórico y con leyendas y rumores sobre su andar amoroso y su entrañable relación con el centro histórico de la Ciudad de México. Era solo el inicio de una investigación periodística. La historia escrita se encargó de olvidarla o de ocultarla. Quienes la recordaban tenían como datos su belleza de juventud, sus enormes ojos verdes y su locura. Quizá porque Nahui no embona en la categoría de héroe con el que se escribe la historia. Abordar a Nahui, darle voz, supuso conocer otra versión de nuestra historia. La historia oficial nos habla de las batallas y los héroes de bronce, pero poco nos habla de las pasiones amorosas. Poco se habla de la efervescencia creativa que emergió en el México posrevolucionario, menos aún de la fuerte participación femenina tras bambalinas y del papel de la cultura en la transformación del país. La historia, pues, puede ser contada de otra manera, donde tienen lugar las y los artistas y los poetas, los cambios profundos en la vida de la gente, como es en este caso la vida de las mujeres. Otro tema que atraviesa la historia no contada es el de la sexualidad, como si no fuera importante en la vida humana. Al explorar la vida de Nahui Olin, Frida Kahlo, Antonieta Rivas Mercado o Tina Modotti, se nos da la posibilidad de romper el candado y abrir esa puerta. Nunca entenderíamos la relación de Nahui con Manuel Rodríguez Lozano si la historia escrita no nos cuenta que él era homosexual. No comprenderíamos por qué las bellísimas cartas de amor de Antonieta al mismo pintor no eran correspondidas si no supiéramos que en aquella época la represión social alentaba la simulación y el ocultamiento. Sus vidas, pues, nos abren los ojos a otras lecturas posibles. Intentemos, los invitamos, les invitamos a hacer esa otra lectura acercándonos a la vida y la obra de Nahui Olin, pero también a sus ideas que habitan en sus propios libros. Lo que queremos recordarles primero es que este mural, la creación, es nuestro. Entonces estamos apropiándonos del espacio una vez más. Habrá invitadas de honor, además de ustedes, por supuesto, para recordar la vida de Nahui. Ella misma las invitó porque ella es nuestra anfitriona. Y es que un día escribió que cerca de sus amigas se siente florecida una diosa poseída por la locura que se ríe de las desgracias de la vida, tal como lo recordó Dina Komisarenko en su escrito Mujeres, Artistas y Activistas. Ellas, estas mujeres que están acá atrás, van a entrar cuando quieran, no cuando las invoquemos, se los aviso de una vez. Todas posaron para Diego Rivera con el fin de lograr la creación. Fueron viajeras sensibles. Por ejemplo, está Gabriela Mistral, que educó hasta en la Patagonia. Fueron artistas, pero también fueron pensadoras, fueron colaboradoras de hombres con poder, con quienes lazaron amistades entrañables, admiradas por los mismos, y me atrevo a decir que seguramente también fueron envidiadas. Es muy difícil estar con mujeres inteligentes, oigan. Mujeres frente a ojos masculinos. Me encanta puntualizar esto porque las mujeres frente a los ojos masculinos son musas inspiradoras, ¿no?, para representar alegorías. Algunas con fenotipos que rompen hasta el presente las reglas de la belleza hegemónica, así ya lo describió Sandra Cetina. Sin embargo, me atrevo a decir que fueron y son más que símbolos.
Las reconocemos cual mujeres de lenguas velocísimas, de incendios neuronales. El 8 de julio de 1893, en el seno de una familia porfiriana, nace una niña especialmente bella. Sus padres, Manuel Mondragón y doña Mercedes Balseca, la bautizan Carmen y se retratan con ella y con dos de sus pequeños hijos, Manuel y Lola. Es la quinta de 8 hermanos. Manuel Mondragón es egresado del Colegio Militar. Experto en diseño de artillería, inventó un cañón, una carabina y un fusil automáticos. En febrero de 1913 inició el cuartelazo de la Ciudadela, que produjo el asesinato de Madero y Pino Suárez, para después convertirse en secretario de Guerra y Marina bajo el gobierno de Victoriano Huerta. Manuel Mondragón, el militar, es para la historia un personaje oscuro. Manuel Mondragón, el padre, es una figura importante y amorosa en toda la vida de Nahui Olin. Su madre, doña Mercedes Balseca, es en extremo conservadora. Da a sus hijos una formación rigurosa, propia de las buenas cunas del porfirismo, pero también es ella quien los introduce a la música y a la pintura. Desde pequeña, Carmen se manifiesta precoz y sensible. Un diálogo reproducido por el doctor Atl, con base en un relato de Nahui, dice así. Ven, hijita, vamos a ver las flores, pero antes déjame peinarte, estás muy bonita, tanto como cuando eras pequeñita yo te llevaba de la mano a la escuela. Me peinó muy suavemente y me dio una muñeca. Esta, me dijo, es para la niña de tu hermano que Dios se llevó al cielo, no es como tú, que llora y dice cosas feas. En el jardín mi madre me dijo, mira qué flores tan preciosas, córtalas para que las lleves a la tumba de papá y de tu hermano. Son las últimas flores de la vida mía y de la vida tuya. Se secarán sobre sus tumbas, pero sus perfumes llegarán al cielo donde viven junto a Dios nuestro Señor. ¿Quién es Dios nuestro Señor?, le pregunté a mi mamacita. ¿El que nos ha hecho, hija, al que todo le debemos? Yo nací contra mi voluntad y nada le debo a ese Señor. Pero tú no rezas. Yo no sé rezar, mamacita. Reza tú por mí y déjame ver las flores que me hablan de amor. Shh. Está llegando la primera invitada. Esta es la emoción de cuando invitas a alguien que sí llega a tu fiesta, que crees que no va a venir y sí llegó. Y es la danza, pero también es la caridad. Y ella nació en Oaxaca. Y es Julia Alonso de Dreyfus. ¿Dónde está el órgano? El que tocaba cuando di clases en este recinto. O sea, claramente aquí había un órgano y nadie sabe dónde quedó. Julia Alonso fue directora de la orquesta del Conservatorio Nacional. Yo quiero preguntarle si alguien ha escuchado su ópera Tonantzin. No veo desde aquí, pero les puedo asegurar que no hay ni una mano levantada porque parece que nadie la ha escuchado, pero sí la escribió. Viste con las mismas túnicas claras y las melenas sueltas, como en el mural, solo que ahora las tiene canas, parecidas a aquellas que le inspiraron a Diego Rivera, un halo muy renacentista. A Julia le fascina tocar Bach. Así, igualito. Y además dicen que el día de la inauguración tocó varios preludios, justamente en el órgano. La inteligencia de Carmen brilla desde su niñez. Durante algunos años vive en Francia con su familia
y aprende el idioma a la perfección. En su libro, A 10 años sobre mi pupitre, reproduce aquellos textos que, nos dice el doctor Atl, Nahui escribió a los 10 años de edad. Soy un ser incomprendido que se ahoga por el volcán de pasiones, de ideas, de sensaciones, de pensamientos, de creaciones que no pueden contenerse en mi seno, y por eso estoy destinada a morir de amor. No soy feliz porque la vida no ha sido hecha para mí, porque soy una llama devorada por mí misma y que no se puede apagar, porque no he vencido con libertad la vida, teniendo derecho de gustar de los placeres, estando destinada a ser vendida, como antiguamente a los esclavos, a un marido. Protesto, a pesar de mi edad, por estar bajo la tutela de mis padres. En agosto de 1913, Carmen se casa con Manuel Rodríguez Lozano. Él aún no pintaba, estaba en el colegio militar cuando conoció a Nahui en un baile. Luego ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando contrae matrimonio con ella. Se dice que era la pareja más hermosa de aquellos tiempos. Sin embargo, algo sucede. Quizá ella vislumbra que Manuel es homosexual. Días antes de la boda, Nahui se arrepiente. Le dan a elegir o la boda o el convento. Opta por lo primero y la ceremonia tiene lugar en plena revolución. Papá estaba en lucha, también yo. No era Nahui Olin todavía. Yo era Carmen, a veces Carmencita María del Carmen. Mi voluntad no se caracterizaba aún por férrea, y me casé. Y mis ojos se apagaron y se rodearon de un aro oscuro, y los ojos de Manuel miraron más tristes que de costumbre. Señorita Carmen, llegó el momento. Pasar a la tutela de un marido. De rodillas ante el altar cumpliendo la penitencia por mi deseo incontrolable. Virgen vestida de seda blanca pura, retrayendo el sexo, amarrada, con guantes que cubrían mis brazos y un velo de encaje larguísimo, el que me ocultaba de la odiada mañana serena por encerrarme una al lado del otro. Fuimos los dioses más impotentes. Mírate, Nahui, qué triste eras bajo las telas nupciales. Fotosepia, blanco y negro, el fantasmal, la perfección renacentista con todo y su tinte siniestro de crear a partir de mirar cadáveres, pieles secas, transformadas en superficies mármol. Así era el cuerpo de Manuel, con esa delgadez que permite mirar los músculos y los tendones como cuerdas tensas. Pero la noche de bodas, lo único tenso fue el cuello. Fragmento Nahui Olin, la loca perfecta. Y va entrando otra invitada y ella es la esperanza. Compañeros, viva el amor universal, viva la emancipación de la mujer, arriba el comunismo, viva la humanidad libre, mujeres, a la lucha. Y esa es la voz de la anarquista María Luisa Marín. Ella fue líder de un movimiento inquilinario en el estado de Veracruz, cuando ella recién llegó de la Ciudad de México. Y militó junto con muchas mujeres, que en general eran trabajadoras sexuales de la Huaca, quienes iniciaron la revuelta en el año de 1922. Y esta revuelta fue porque se negaron a pagar rentas altísimas por unos lugares verdaderamente decadentes. Cada vez que María Luisa entra a un lugar, arrasa y las trencitas le latiguean. Ella fue el volumen de la Federación de Mujeres Libertarias. Vamos, mujeres trabajadoras domésticas, a formar un sindicato, arriba el salario. Y yo me voy a poner allá afuera cuando acabe esto con mi mesita para anotarnos para el sindicato. Cuando triunfa el constitucionalismo, la familia es desterrada y se va a Francia. Manuel y Carmen los alcanzarán un año después. Tienen un hijo. El bebé muere al poco de nacer y el tema se convierte en un verdadero tabú familiar. Mírame, madre, con el ropón hasta el suelo, soy yo, no él, soy yo. No el varón de mirada clara igual a la mía, la que nadie quiere recordar, a quien imaginé y parí con un dolor inigualable,
Sentí que la espalda se quebraba en astillas vivas, que explotaba la columna vertebral entre agua caliente, vapores de hierbas, trapos húmedos, sábanas empapadas de sangre. No estuviste. Fui dadora de vida. Soy dadora de vida. En mis letras y mis pinturas y mis fotografías. Nació de este vientre un varón, Manuel, como su abuelo. Es la única vez que lo diré, porque mi memoria duele como vidrios encajados en el corazón. Ese niño, él, hijo mío, te fuiste porque el mundo terrenal era minúsculo para ti, como lo fue para mí. La muerte de asfixia, intolerancia al aire viciado de humanos reprimidos. Esta pena se lleva en silencio. En silencio, dije. Porque sus ojos de musgo no se cierran del todo en mis sueños. No me daba culpa. Fue un accidente de la vida. Dormía entre su padre y yo. Amaneció sin aliento. Y una fuerza superior se lo llevó a formar parte de la galaxia misma. Fragmento Nahui Olin, La loca perfecta. Cuando están en Francia, estalla la Primera Guerra Mundial y los Mondragón se trasladan a España. En San Sebastián, Manuel, el hijo mayor del general, monta un estudio fotográfico y registra esta imagen familiar donde Carmen aparece la primera en la segunda fila de derecha a izquierda. Frecuentan un círculo bohemio en el Café La Perfecta, donde Carmen ejercita con maestría el retrato en caricatura y plasma su sentido del humor. Adriana, Quique, Mike, con trabajos. Llegó Lupe Rivas Cacho. Lupe Rivas Cacho fue pionera en la sátira política. El teatro es su casa. Ahí bailó zarzuelas, bailó operetas, dio un lugar además a la gente sin recursos porque la representó sobre el escenario. Y lo que ella hacía es que caminaba por la Ciudad de México y encontraba a un indigente y entonces le pagaba su ropa y esa ropa la usaba en el escenario. Lupe Rivas Cacho, de tiple del teatro lírico al mural, vestida de china poblana con las trenzas retorcidas como su extraordinario humor. Aparece sonriente porque además representa la comedia. La pingüinica le decía porque era muy chiquitita, era chaparrita. Militó en el grupo solidario del movimiento obrero, fundó su propia compañía de teatro de revista. O sea, lo que les quiero decir es que haber tenido una relación amorosa con Diego Rivera, créanme que no era lo importante. Triunfó en México, triunfó en Europa, triunfó en América Latina. Y además recordarán que bailó con María Conesa y con Celia Montalbán. Diego, eres capitán primero, el más valiente del batallón. Pero cuando enamoras, eres general y de división. Ay, 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 mi querido capitán. Ay, 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 mi querido capitán. Diego. Desde Europa, Carmen respira las ideas feministas de la época y más concretamente aquellas que ventila el movimiento de las sufragistas en Inglaterra en 1918. En España, su relación con Rodríguez Lozano se tambalea, pero juntos se entregan a una vocación común, la pintura. Tanto en Francia como en España tienen contacto con artistas de la época como Picasso, Braque, Matisse y también Diego Rivera y el Chango García Cabral. Dentro de ella hay otro mundo, intenso, creativo y poético. Mis sombreros son toda una historia, de color, de forma, de moños. Cubren las historias de mi cabeza y descubren mi rostro sabio. Y ahora está entrando la prudencia, que es Julieta Iglesias. Sabemos muy poco de ella. Bellísima, dicen, pero yo les pregunto, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la belleza? El cabello largo le crece como las ideas, como la filosofía y la literatura, o el arte que procesa sin parar. Yo creo que el placer no era hablar con ella,
sino escucharla, escuchar la inteligencia con cadencia en voz cubana. A su pareja, Jorge Juan Crespo de la Serna, debió parecerle irresistible un cerebro con semejantes dimensiones, como me lo parece a mí. La prudencia podría traducirse en la cautela que tenía Julieta para no hacerle sentir a su interlocutor que era un verdadero bárbaro, por decirlo menos. Y la que está a un lado es la veracruzana Velázquez Bringas. Bringas es el rostro de la justicia. Y ella presenció, cuando era niña, la terrible matanza de Río Blanco. Hombres, mujeres, niñas, niños caídos en la muerte, con la muerte dentro, sin poner resistencia. Entonces creo que surgió una herida para el destino, la justicia en el cuerpo de una mujer brotando como enredadera en vientre, cabeza y corazón. El título de sus memorias es bellísimo, es La Rosa Náutica, que evoca viento nuevo, que evoca esperanza, y que espero que esa esperanza la guardemos aún al salir de aquí. Esperanza como su nombre. Era feminista, era de esas feministas que pertenecieron a esas primeras cepas. Estuvo en el famoso Congreso de 1921, fue política, fue abogada, fue profesora, periodista, entrevistadora, de las precursoras. Yo creo que hay que leer esas entrevistas que le hizo a Vasconcelos, que le hizo también a Gabriela Mistral. Fue pionera al dirigir la Biblioteca Nacional de México. Era el año de 1929. Fue la primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el año 47. Fue primera ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en 1961. Fue muy cercana a Vasconcelos, a Plutarco Elías Calles, con quienes colaboró para desarrollar proyectos que colocaron a México en esta carrera que se inscribía hacia la modernidad. Carmen y Manuel vuelven a México en 1921 para integrarse de lleno al movimiento cultural de la época. Moví las caderas. La sirvienta María dijo que eso había que hacer. Yo lo hice por instinto y tomé sus dedos y los lamí. Él inmóvil. Por un instante paré, pero es que tuvo un cambio de humor. Así no, Carmen, así no. Y me pregunté 1000 veces, no 1000 o 10 o 9 o 1200, así no. Miré su distancia, se levantó, volvió, me tapó con la colcha, la gruesa, doblada cerca de la cama, se acurrucó sobre mí, pero es que yo necesitaba el tacto. No sucedió herida alguna esa noche, ni la que siguió, ni la que a esta vino, ni otras tantas, nada. Es que no sucedió nada. Pensamientos obsesivos y no sería penetrada, admirada por mi Dios triste, a veces iracundo. Quería entonces ser deseada por el mundo entero. Bienvenidos y bienvenidas sean. La revolución de papá finalizó, inició la mía, corté mis trenzas una vez más. Ellas suben y bajan,
cortinas trigales. No quiero que me cubra el cabello siquiera. Dejé a mi padre y no volveré a verlo. El mundo es pequeño para mí. ¿Qué más daba vivir en la casona de Tacubaya que en ese departamento, calle Nuevo México, número 42? Rodríguez Lozano y yo en un lugar diminuto. Eso sí es terrible. Necesito aire. Necesito ser, explotar, lejos de mamá, de papá. ¿Quién soy? Soy una gata sin mancha recostada sobre el sillón. Me confundo con las curvas estilo deco. La luz me atraviesa desde el ombligo, choca contra mi piel ya tostada, se refracta en una de mis pestañas. Movimientos sigilosos. La ventana y yo, vapor de media tarde. ¿Dónde estabas, Betelgeuse, gato duque? Esa cola se pasea entre mis piernas, ellas y sus huecos son tuyos. En cambio, el silencio es tuyo, Manuel. Manuel encendió un cigarrillo mientras miraba a su esposa. La miró de arriba abajo. Trató de encontrar principio y fin, como ver una víbora cuya piel brilla con luces blancas, amarillas, verdes. Muchas veces no tolera mi belleza. Fragmento Nahui Olin, La loca perfecta. Años atrás había vuelto el doctor Atl de Italia. Ahora regresan Diego Rivera, Jean Charlotte y Roberto Montenegro de París, mientras que David Alfaro Siqueiros vuelve de España. Inicia una rica etapa de efervescencia cultural. Vasconcelos plantea los fundamentos del nacionalismo mexicano con el fin de lograr una integración nacional y encuentra en la pintura mural el medio artístico idóneo para difundir la ideología revolucionaria. Yo les voy a decir que Vasconcelos era tan inteligente que se hizo amigo de mujeres brillantes y talentosas. Les pidió colaborar en el nuevo proyecto de Nación y Palma Guillén y Gabriela Mistral fueron dos de esas colaboradoras. Y por ese pasillo justamente llega Palma Guillén, que es el conocimiento, quizás también la fábula, dice Cetina. De las primeras doctoras en el año 1914, estudió en la Escuela Normal. También primera diplomática de América Latina en el gobierno de Lázaro Cárdenas, ministra plenipotenciaria en Colombia, dio clases además aquí mismo. Imagínense todo lo que ha pasado en el recinto en donde están sentadas, sentados. Además de tachonear los murales, ¿verdad, Adriana? Platicábamos. Porque es que siempre está este impulso conservador. Dio clases de psicología, de lógica, de ética, de estética, sabía de filosofía, sabía de latín. Ella y Gabriela Mistral lograron un lazo entrañable, mucho más cuando recorrieron los paisajes rurales, plantando escuelas y plantando bibliotecas durante su recorrido. Patricia Galeana tiene una conferencia hermosa donde habla sobre esto que les estoy contando. Y hay que abrirle paso entonces a Lucila Godoy Alcayaga, que es la ciencia, que es Gabriela Mistral, como decidió firmar sus obras, la Premio Nobel de Literatura. Mistral fue una mente privilegiada y es una personaje muy interesante porque está alejada del deber ser tanto del lado conservador como del lado liberal. Segura de esa semilla poeta que tenía, de sus principios pedagógicos, también de sus principios católicos. Y escuché por ahí que si estuvo cerca de alguna ideología, muy probablemente fue de la socialista, ¿no? Con seguridad. Feminista, por supuesto, y les voy a leer un párrafo. La instrucción suya, se refiere a la instrucción de la mujer, es una obra magna que lleva en sí la reforma completa de todo un sexo, porque la mujer instruida deja de ser esa fanática ridícula. Instruir a la mujer es hacerla digna y hay que levantarla, hay que abrirle un campo más vasto de porvenir. Esto es fundamental, es arrancar de la degradación a muchas de sus víctimas. Es preciso que la mujer deje de ser la mendiga
de protección. Sabemos que logró la antología Lectura para Mujeres, y vuelvo a citar palabras de la extranjera, y sea profesionista, obrera, campesina o simple dama, su única razón de ser sobre el mundo es la maternidad, la material y la espiritual juntas, o la última en las mujeres que no tenemos hijos, cierro comillas. Maestra Mistral, no quiero arruinarle el momento, pero la esperanza está hablando de un condón para mujeres. Nahui y el doctor Atl se conocen en una fiesta en julio de 1921. Él relata el encuentro en su diario, señalando la fecha con mayúscula y tinta roja. Vuelvo a casa de la fiesta que la señora Almonte dio en su residencia en San Ángel, con la cabeza ardiendo y el alma trepidante. Entre el vaivén de la multitud que llenaba los salones se abrió ante mí un abismo verde como el mar, profundo como el mar, los ojos de una mujer. Yo caí en ese abismo instantáneamente como el hombre que resbala de una alta roca y se precipita en el océano, atracción extraña, irreversible. Adiós quietud de mi vieja morada, voluntad de trabajar, serenidad de espíritu, ambiciones de gloria. Se cierne sobre mí una catástrofe. ¿Cómo es posible que un hombre como yo pueda encenderse una pasión de tal violencia? Me cegó en cuanto la vi, pero sus ojos verdes me inflamaron y no pude quitar los míos de su figura en toda la noche. Esos ojos verdes a veces me parecían tan grandes que borraban toda su faz, radiaciones de inteligencia, fulgores de otros mundos. Pobre de mí, pobre de Atl. La relación amorosa entre Nahui y el doctor Atl enriquece el arte mexicano con múltiples retratos. En ese contexto apasionado hasta la violencia, Nahui y su amante viven intensos años de trabajo creativo. Para ellos, pintar, escribir y hacer el amor son facetas de una sola pasión, que imprimen en las telas, en los muros, en los tablones de madera que conforman su cama, que ventilan en la azotea y trasladan al papel en sus cartas. El exconvento de la Merced donde viven es testigo. Nahui hay en la escritura un modo de expresarse sin obstáculos. Te pertenezco hasta la última partícula de mi carne. Sin ti no existen las cosas, ni los seres. Contigo resplandezco y ante ti mis ojos verdes se apagan. Te amo desesperadamente, lujuriosamente, misteriosamente, como vida, como muerte. Perfora con tu falo mi carne, perfora mis entrañas, desbarata todo mi ser, bebe toda mi sangre y con la última gota que te quede, escribiré esta palabra. Te amo. Tengo miedo de mi propio amor, porque todo lo grande da pavor. Pero tú tienes valor ante mi amor. No veo nada. Soy un muerto de quien nadie se ocupa, al que nadie le importa todo lo que existe, solo tú. Todo el universo se ha reconcentrado en tu sexo. Bésame, siempre desde la cabeza hasta los pies. Quiero el jugo de tu vida, ese jugo inagotable hirviente, siempre en la caldera de mi amor. Y yo te ofrezco mis ojos. Báñate en el verde prodigioso de mis ojos. Nada en las profundidades de sus abismos y me amarás más. El doctor Atl deja constancia en todas las cartas en su autobiografía novelada Gentes profanas en el convento. Después de una intensa participación en el movimiento revolucionario al lado de los carrancistas, Gerardo Murillo, el doctor Atl, había hecho del exconvento mudéjar su casa. Atl le da un nuevo nombre a Carmen. La bautiza Nahui Olin. 4 movimiento en náhuatl, fecha del calendario azteca que significa el movimiento renovador de los ciclos del cosmos. Ella lo rememora en 1927.
Mi nombre es como el de todas las cosas, sin principio ni fin, y sin embargo, sin aislarme de la totalidad, por mi evolución distinta en ese conjunto infinito, las palabras más cercanas a nombrarme son Nahui Olin. Nombre cosmogónico, la fuerza, el poder de movimiento que irradia luz, vida y fuerza. En náhuatl, el poder que tiene el sol de mover el conjunto que abarca su sistema solar. Edward Weston retrata al Dr. Atle en la Merced recargado en un muro donde se aprecia un recado amoroso de Nahui Olin que dice: me he aterrorizado de tanto pensar que no he podido impedirlo. Entonces me he visto con un dominio que nunca había conquistado. Amor, has llenado algunas horas. Amor, las horas de vida, juventud, dolor. Solo tú te quedarás con mi vida hasta que solo quede mi cadáver. Estas acciones que escandalizaron en su época la convierten en una pionera del graffiti en México. En 1922, Diego Rivera encuentra en Nahui a la poesía erótica para su primer mural, La Creación, el que tenemos aquí, en el proscenio del Anfiteatro Bolívar del Colegio de San Ildefonso. Cuenta Lupe Rivera, la hija del pintor, que éste eligió a varias de sus amigas para posar aquí. Era un grupo, afirma, que de alguna u otra manera formaba parte del incipiente movimiento feminista en la capital de la República. Aquí había un vitral maravilloso, pero ¿qué le han hecho al salón? ¿Y dónde está? ¿Y quién es toda esta gente? Diego, Dieguito, me has alentado a pintar. Te sientes enorme junto a mí, y lo eres, Diego Mundo. Quieres todavía envolverme con tu cuerpo en forma de Júpiter. Tus elogios a María Izquierdo eran hacia su pintura, sí, en un principio. Pero bien lo dijo María. Es delito nacer con la posibilidad de parir y tener talento. Le echaste abajo su proyecto moral. Hubiera sido pintora. Ah, muralista. Condenado Diego. Condenado tú y Siqueiros y Orozco. Tuvieron miedo de una giganta. ¿Y yo te embelezaba? No lograste ver más lejos de mis piedras oculares, de mis nalgas dunas. No vislumbraste mi alcance. Soy artista de vibraciones inmedibles, incontrolables, Diego. Querías abrirme las piernas. ¿Quieres abrirme las piernas? Organizaron una buena fiesta. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde andas, Dieguito? Sapo encantado. Tienes pedacitos de mi corazón, gotitas de mi sol. Cada vez que posé para ti, Diego, no me excitabas en lo más mínimo. Tu genio era suficiente para seducir al resto de las mortales, pero no para mí. Cuando tengo sexo, amo, idolatro, me busco, me fundo en el otro. No abro las piernas como vulgar reflejo. Puedo amar a un centenar. Me cubrí con vestido azul, rebozo ocre, ojos aqua. Nadie ha logrado el verdor exacto. Nadie. Musa de la poesía erótica. Me hubieras pintado cual soy. Intensa, insaciable, dicen. No mansa por un trance de iluminación. Nací iluminada. Fragmento Nahui Olin, La loca perfecta. Rivera selecciona entre las mujeres a 4 jóvenes que rompen con el patrón de la severa educación porfiriana, pues aunque pertenecen a familias distinguidas y adineradas, deciden incorporarse a la vida artística y cultural fomentada por Vasconcelos. Aquí están Lupe Marín, Lupe Rivascacho, María Dolores Asúnzolo, más conocida como Dolores del Río, y Palma Guillén, entre otras. El muralista pinta a Nahui en su fresco de la SEP, Día de Muertos, donde aparece uno de sus enormes ojos verdes justo debajo de Diego Rivera.
Y Nahui nuevamente posa para Rivera durante la realización de su mural en Palacio Nacional. En guardia, Diego, ahí viene Nahui. Cuidado, Diego, ahí viene Lupe. Abran paso, que llegó la Lupe. Fortaleza, canto, Eva. No quepo entre estas butaquitas. Abran paso, que llegó la Marín. Mis zapatos Vale, comprados en Suiza. Los mancho cuando yo quiero, señor, no cuando usted me los pisa. Sandra Cetina dijo algo así como que estoy lejos del prototipo de la feminidad. Efectivamente, despeinada, impredecible, incansable me califica. Por eso y más, les encanté a Rivera y a Cuesta, aunque luego no supieron qué hacer con el torbellino. Les pasa a muchos. Adriana, ¿verdad? Mucho gusto, querida. Fíjate que le pedí a Tablada que leyera La Única. Lo escribí en el 38. ¿Sabes cómo lo adjetivo? Como repugnante. ¿De verdad la crítica no es al texto? ¿De verdad la crítica más bien al revés es al texto, pero no es personal? Ahí no paró. Me dijo marimacha. Me dijo inculta también. Ana Clara Moro, gracias por recordarme las palabras del lerdo este y más por reconocer mi talento. Muy culto este señor. Mucha poesía, pero para referirse a mí, Tablada usó el más ruin lenguaje viperino. Mi novela fue criticada porque fue una autopublicación, porque es que la autoridad de los autores, hombres, dicen qué es lo que tiene calidad. Ellos dictaminan qué es arte. Obviamente, manifestaciones masculinas. Las mujeres sin ropa les fascinan. Eso es un arte exquisito. Se quedaron pensando, ¿verdad?, en las obras. En La Única me repasé a varios de estos genios. Y me los repasé por violentos. Sí. Claro que a ti, cariño enorme, Diego, y a Jorge. Jorge Cuesta, ¿sí te acuerdas del verdad, Adriana, el del gran poeta y bla, bla, bla? Golpes, celos, control. Olvídate, querida. Yo soy inteligencia. Yo soy ironía. Soy fortaleza, no fuerza bruta, como todos estos. Mis manos ágiles escriben también en la tela, cosen no solo telas italianas y francesas, sino mi propia trama. No podría ser de otra manera. Nací en una cuna de reboceros, manos con dimensión de montaña para encarnar la expresión. No soy señorita educada que se quite el recato para volverme bronca, para poder ser. No me hice rebelde, nací bronca, como Eva, como mis cabellos crespos, no lisitos de pelona de la época. Con permiso, ¿es usted Amado de la Cueva? ¿El ayudante de Diego? El modelo para Adán. Tanto gusto, la Marina, oiga. Adriana, te voy a contar, ya nada más, esto rápido. Fíjate que me intentaron meter, no me intentaron, me metieron a un psiquiátrico. Y no se les ocurrió a las eminencias que mi malestar horrible era la tiroides. Poniatowska, muchas gracias por hacerlo notar, querida. Loca, loca, loca. Aquí estamos todas las locas retratadas. Diosas bestiales. Pero ¿dónde está la más loca de todas? ¿Dónde andas, Nahui? Edward Weston y Tina Modotti conocen a Nahui Olin en 1923. El reconocido fotógrafo estadounidense capta a Nahui y realiza lo que él describió como los mejores retratos que he hecho en México. Weston registra el alma de Nahui. Este retrato ha viajado por todo el mundo y es considerado un verdadero tesoro de la fotografía. Ya nos dio calor, Nahui.
Fue ayer, anteayer, vinieron él y Tina a México. Dúo interruptor de la fotografía decimonónica, imágenes modernas casi abstractas. Fui a su estudio y me quité la ropa. Falda por arriba de las rodillas, blusa de seda manga corta, evito la ropa interior. No me acuerdo si voy descalza, tal vez como ahora. Me planto frente a los dos. Devórenme bajo la luz natural. Punto nodal del frío. La vida, la carne se vuelve un témpano con anhelo de ser tocado. Él, Weston, me ama, me desea, ella también. Me miran a través del lente con el que me lamen, lenguas heladas, vidrio húmedo. Pierden la dimensión por mis ojos, galaxias móviles, como si fueran los de una serpiente. Mi espalda es la guía, curvas con rectas hasta ellos, brazos extendidos sin un fin. ¿Es la pieza más importante? Le pregunto a usted si es la pieza más importante, no conteste, no importa. Yo soy, sin importar otra voz. Gente muda a mi alrededor, caigan ante el jade. Cuerpo de diosa, miro, curvas que bajan desde las chichis más tersas y llegan a las nalgas de lunas jupiterianas. Weston y Nahui se hacen muy amigos. Mientras que la libertad de ella provoca escándalo en la sociedad más conservadora, él sabe verla de otra manera en su sensualidad. Nahui posa por los artistas de la época, pero no es una musa ni una modelo estática. Participa, se expresa, hace de la actividad un performance y de su rostro y de su cuerpo un instrumento de expresión. Para ella, posar no implica una actividad pasiva. Uno de sus poemas en Calinement je suis de danse dice así: Poso para los artistas que hacen cuadros siempre nuevos cuando yo poso. Cuando poso siempre soy otra. Mi espíritu derramado en mi cuerpo se escapa por mis ojos. Los pintores se atormentan con razón, porque yo cuando poso aporto siempre algo nuevo. Mi espíritu puro derramado por mi cuerpo, que brota por mis ojos para posarles a los señores que siempre crean conmigo obras nuevas. Y por ahí ya vi que llegó Julia Jiménez. Julia Jiménez es la fe, la sabiduría, la tradición y es mejor conocida como Luz Jiménez. Sobrevivió a los embates violentos de la revolución en su tierra, Milpalta. Su padre no corrió con esa misma suerte. Llegó a la Ciudad de México para ganarse la vida. Y la ciudad ganó, sin duda, y la nación también, con aquella mujer nahuatlata. Escribió, tradujo el náhuatl, se hizo llamar Luciana en sus épocas de modelo, posó y con su cuerpo desnudo y palabra mostró un mundo indígena a los artistas y de varios de ellos se hizo amiga. Y ellos incorporaron dicho mundo a sus narrativas de arte para fortalecer el nacionalismo. Luz recorrió el patio de la querida Casa Azul, que ya también es un personaje para nosotros, es un personaje entrañable. Durmió bajo su techo, quiso a Frida Kahlo. Frida Kahlo tuvo amor para ella. Y Luz Jiménez colaboró con antropólogos, colaboró también con lingüistas. Y qué raro, pero algunos no le dieron el crédito. Ella brilla hoy, más allá de esas historias, siempre devota al Cristo de Chalma, se eleva entre las nubes.
Con Girasoles, pintado en 1915, inicia la cronología de obras que se han localizado de Nahui Olin. Después vendrán sus autorretratos, su historia de vida al óleo. Aquí se pinta en los jardines de Versalles en París, donde vivió parte de una infancia que en realidad nunca dejó. Escribió en Calinemet Jesuit de Danse, que generosamente tradujo para nosotras Elena Poniatowska, el siguiente texto. Cuando era niña, en la noche de París, veía yo desde Neuilly la Torre Eiffel y creía que las luces hacían feliz a la gente y que no se acostaban para ver a las estrellas subir al cielo negro. Lloraba antes de dormirme porque sentía el placer venir con las estrellas de la noche. Muchos años después escribió: corté mis cabellos largos y rubios, los corté para amar, para dar un poco del oro de mi cuerpo, los corté por amor. Corté la mitad de mis cabellos para dar un poco de mi cuerpo, corté mi largo abrigo de oro, para el sol que viene de lejos hasta mí, para amarme. En 1922 muere el general Mondragón. Nahui lo llora, lo pinta uniformado, lo corona de laureles. Para ella siempre fue un héroe. Amistad entrañable, intercambio de retratos, fue la de Nahui con Edward Weston, aquí como ella lo captó. Nahui y el doctor Atle son un par de volcanes en constante ebullición. La relación se convierte en un tormento de celos y llega hasta la violencia. Nahui ama y se entrega, pero nunca se somete. Y un día decide hacer los maletas y se va del exconvento de la Merced. Te miré dormir profundamente mientras estabas ya lejos de mi alma, lejos como la percepción de ese universo curvo que nos cobija a los dos. Te miré dormir como el invierno, sin remordimiento de lo que me has hecho sufrir. Te miré en nuestro espacio, el exconvento, ahora sí lo vi en ruinas. Y caminé sobre el piso helado y te observé dormir, sin preocupación por lo que me has hecho llorar. No había dormido durante noches, no había dormido pensando en mi agonía lejos de ti. No cerré los ojos imaginándote con otras bocas, a ti con otros cuerpos, a ti y tu genio posando en otras que no merecen caminar por este piso, ni bañarse en estas aguas. A lo que yo misma he dado nombre y cauce a estas fuentes. Escribiste hace poco, Atle, algo así como: no ames a una sino a muchas. Lo escribiste más elegante. Te repudio. Me despiertas el odio más profundo, el amor más siniestro. Tú no me creaste. Sin mí serías el moralista, pero nunca el hombre que pudo saciar a veces a una diosa. Esa noche me convertí en serpiente, psiquimérica, leona, cascabel. Tomé el revólver, caminé. El aire tocaba la epidermis sagrada. Tampoco esa noche pudiste contrarrestar tu fascinación hacia mí. Yo soy pesadilla tuya.
Nadie reparó en ello. Me amarraste. Me vaciaste agua helada una tarde. Violento. Yo, cabellera en remolino terrible, estuve sobre ti empuñando el arma, apuntándote en el pecho. Hubiera jalado el gatillo. Me miraste aterrado. Por mi mente pasó el estruendo, el horror. Por mi mente pasó la sangre y mi ser sumergido en ella. No podría verte sufrir nunca más si murieras. Y me miraste con ojos de compasión, de piedad, azorado. Poco a poco dejé de encañonarte. Después dijiste tú, quien valientemente me tranquilizó. Disparé. En la pared están las pruebas. Todavía quisimos continuar un amor que no tenía compostura. Fui tuya, no soy de nadie. Mi padre ha muerto, tú con él. No tengo ley, por fin soy quien debo ser. Fragmento, Nahui Olin, La loca perfecta. Nahui renta un cuarto de azotea en el centro histórico. Y ahí, en 5 de febrero, número 18, organiza una exposición de las fotografías de desnudo que le tomó Antonio Garduño. Cientos de miradas atónitas de artistas, funcionarios públicos y amigos ven, fijas en los muros, las imágenes congeladas de esta mujer que rompe con todas las normas establecidas, incluidas las de la belleza. No juzgo a nadie. A ti, Atl, te sentencio a morir sin mí. Ahí estoy de brazos extendidos, sin ropa, es mi naturaleza. Mira esa foto, desnuda, revolcada entre las olas. Casi nunca muestro mis dientes. Se asoman entre los labios de manera imprudente, perlas imperfectas de riachuelo. El diablo tiene defectos para distinguirlo. Eso dijo una vez mi madre. A mí me gustan mis dientes, cuadrados y grandes como hojas en blanco. En ese retrato lo hice, con esos dientes muerdo la piel. Pienso en ti y en todos, en mi amor flamígero, en mi deseo perenne cuando poso. Pienso en las miradas que evoco, no puedo abandonarme al encubrimiento. Moriría de tristeza por ser un lucero sepultado, estrella bellísima destinada a la indiferencia jamás. La belleza es un don que hay que brindar de vuelta al milagro de la vida. Fragmento, Nahui Olin, La loca perfecta. Después del doctor Atl, Nahui vive a finales de los años 20 su relación con el caricaturista Matías Santoyo. Él la lleva a Hollywood. La prensa documenta el episodio. ¿Por qué dice no a Hollywood? Hay una carta al director Fred Niblo. Y ella se dibuja con Matías bailando. Estas piernas serían tuyas si las merecieras. Me dan ganas de morderte como amazona y jalar el freno, Santoyo. Caballo que no se convierte en bridón. Me dan ganas de tomar tu garganta como si fuera yo orca, apretar el cuello. Mientras lo beso, mientras lo amo, necesito sentirme viva. No soporto una mirada desviada de mis ojos. No soy berrinchuda. Soy devoradora de palabras que colman mi interior, creadora de estrellas fulgurantes y rocas sonoras hechas de letras. No exploto por nada. Exploto porque la desesperación me abruma ante la calma mundana. No, tampoco yo quiero verte. No me interesa ser actricita de quinta para los Yankees. Si quieres rebajarte, hazlo tú sin mí. No vuelvo a Hollywood, menos contigo. Dormimos en colchón de plumas, sábanas de seda. Bañé mi cuerpo en tinas de porcelana con los mejores jabones. De todas maneras, no vuelvo más. Me gusta París, me gustas tú, odio a estos gringos con aires de grandeza. Me acuerdo de ti, figura monumental, olor a pigmentos, aceite, olor de textura grasa,
Te miro cual coloso de Rodas, vida insignificante, sin emociones, sentidos saturados de amor. Padre, te extraño, no hay tiempo para llorar. Fragmento Nahui Olin, La loca perfecta. Y hablando de Hollywood, está presente Dolores Asúnzolo, que es Dolores del Río, la música. Dolores era muy jovencita cuando Diego Rivera la pintó en el mural. Ninfa, otra deidad pagana. Lolita le llamaba el igualado de Rivera. Ella se deshizo de sus acosadores y de sus explotadores, como el cineasta Kerwi, creo que se pronuncia, no sé. A fuerza quería ganar dinero gracias a ella y de pasada, pues que fuera su esposa, ¿no? Es muy buen negocio. Igual que Jaime Martínez del Río, su primer cónyuge, quien creyó que el talento de Dolores del Río lo sacaría de la bancarrota. Pero del Río se les fugó a los dos. Y nadie vino otra vez de parte de su familia, como cuando en el mural tuvo el día de su inauguración. ¿Nadie es familiar de Dolores del Río? ¿No? ¿No vinieron otra vez? Bueno, Dolores Asúnzolo fue actriz de cine en contra de la voluntad de sus padres y por lo tanto cuando se inauguró el mural estaban tan en desacuerdo que nadie vino. Dolores del Río es mucho más que un ave de paraíso, es mucho más que una flor silvestre. Estamos en los años 30. El doctor Atl trabaja en la CEP y se compromete en el rescate de la cultura indígena. Invita a Nahui Olin como agente del Comité de Culturas Populares. Nahui pinta y va más allá del naif en un estilo muy personal. La pintura de Nahui es gozo, fuego, color. Nahui frecuenta salones de baile como El Pirata, aquel que abrió Antonieta Rivas Mercado en el claustro de Sor Juana. Como los artistas de su época, pero con un lenguaje propio, retrata al pueblo de México. En la pintura, Nahui nos cuenta de su vida, de sus amores, de sus alas anheladas. Fluye su erotismo en el abrazo. El desnudo, el autorretrato y la azotea son constantes en su obra. Se sabe bella y lo asume como parte esencial de su ser. En una carta al doctor Atl le dice: porque sé que mi belleza es superior a todas las bellezas que tú pudieras encontrar. Tus sentimientos de esteta los arrastró la belleza de mi cuerpo, el esplendor de mis ojos, la cadencia de mi ritmo al andar, el oro de mi cabellera, la furia de mi sexo, y ninguna otra belleza podría alejarte de mí. Y en una de las ausencias de su amante le escribe: a mí nada me distrae. Estoy reconcentrada en mí misma. En la casa lo único que se me ocurre hacer es desnudarme delante de un espejo y admirar mi belleza, que es tuya. El amor de la carne no me basta, ni el amor del espíritu. Quiero los dos. Y para gozarlos es necesario que vuelvas. Es 1933. En la vida de Nahui Olin se abre el único capítulo en el que su pasión sale del centro de la Ciudad de México para trasladarse a los océanos. Se enamora del capitán Eugenio Agacino, el que se le metió por los ojos y la llenó de mar. Lo conoce en el barco que la lleva a San Sebastián aquel año para exhibir sus pinturas y ofrecer un recital de piano. Escribe en su diario de viaje que rescató Tomás Urián. Diario de una bella en su primer viaje. Lunes. Todas mis amigas vinieron a despedirme. ¡Qué excitación! Martes. Ya estamos en alta mar. Me estoy divirtiendo mucho. He hablado con el capitán. ¡Qué apuesto y galante es! Miércoles.
El capitán trata de enamorarme y yo, por supuesto, no lo permití. Jueves. El capitán es un hombre determinado. Me asegura que si no le dejo besarme, echará a pique el buque. ¡Qué horror! Dios mío, ¿qué debo hacer? Viernes. Calma. He salvado la vida de la tripulación. Y a 500 pasajeros que estuvieron a punto de morir. Respiren. Agacino se la lleva en su barco, se aman en Cuba, en alta mar, en Nueva York. Lejos está México y sus guerras, lo cercano es el mar, donde se encuentra con Agacino, donde escribe. Amo tanto respirar el olor del mar en el que nado con los rayos del sol en el agua. La playa es una nueva estación de vida para mi cuerpo, mi espíritu, y cambio de color como los jardines florecidos. Mis ojos toman los reflejos de los colores que visten mi cuerpo. Cuando me baño, son mis ojos dos mares que se protegen el uno al otro. El romance con Agacino es como un respiro en la vida de Nahui. Cuando su capitán muere en la Navidad de 1933 a bordo de su barco, Nahui, como Penélope, sigue viajando al puerto de Veracruz en busca de su encuentro. Ahí se autorretrata, nunca deja de pintar. La poesía, los gatos, los amores, la Ciudad de México, París, el pincel y la pluma forman parte hasta el final de la vida de Nahui Olin. Quedaron sus desnudos. También quedaron sus libros. Radioactividad cerebral, un fragmento de energía cósmica. El día que la materia o fuerza intraatómica cerebral por sí sola tenga fuerza de compenetración y aplicación de ella misma, sería la realización de una de mis ambiciones y audacias de investigación. Estas ideas no dejan de revelar una conciencia de la propia substancia, movimiento general del universo y una necesidad, una potencia material mental especial para desear un nuevo esfuerzo prodigioso. Quedaron sus recuerdos. Y sus últimos retratos. Este dibujo apareció hace 2 décadas y es el que colgaba en la cabecera de la cama del doctor Atl hasta el día de su muerte. Después de los años 20 ya nadie pinta ni le toma fotografías a Nahui Olin. ¿Por qué de repente se detiene la iconografía? ¿Qué sucede luego de la muerte de Eugenio Agacino? Sabemos que Nahui se aísla voluntariamente en su casa de Tacubaya. Sigue pintando, sigue escribiendo, sigue dando clases, pero se construye un mundo propio. Los demás ya no ven la belleza que ella sigue viendo en su espejo. Va mucho al cine Metropolitan, le fascinan las películas francesas. Cuando cobra su pensión se lanza directo al restaurante italiano favorito para comer. Casi a diario acude a la Alameda a alimentar a sus gatos y de paso a las leyendas que la tradición oral crea alrededor de su personaje. Que vendía sus fotografías de desnudos. Que regalaba el amor. Que prendía focos con el solo contacto de sus dedos. Que sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un gato. O que se le veía en los tranvías viajando con sus felinos entre la ropa. Y así, un sinfín de episodios que se encuentran en la línea que divide a la realidad de la ficción.
Lo cierto es que participa en varias exposiciones, como en 1945, cuando exhibe parte de su obra dentro de una muestra colectiva en el Palacio de Bellas Artes, y algunas otras, como aquellas en el Hotel Regis o la de la Galería Aristos. Después, Nahui emprende su camino al silencio. A partir de entonces, sus actos se encasillan en la locura. Su libertad resulta incómoda. Su sinceridad hiere, su sexualidad se enfrenta a la hipocresía. Está loca, dice. Está loca, pero loca, ¿eh? Pero Lucas, estaba loquísima. Órate. Está loca, Totalmente dice. loca. Es más fácil ver hacia la mujer que decide su propia vida. Loca. Nahui opta por una introspección que no se comprende. Se resguarda en el sol, su amigo, su amante, el único que la acaricia. Ya no es la mujer bonita de los años 20, a nadie le sirve ya. Solo al sol y a sus gatos. Pero se tiene a sí misma, se desplaza de la sociedad y del medio ambiente artístico hacia su mundo interior, su mundo cósmico, sus lecturas y sus escritos. De pronto, dice Colin Wilson en su libro The Outsider, el desplazado se convierte en un problema social. Representa una anomalía. Es alguien que no puede vivir en el mundo confortable del burgués. Ve demasiado hondo y ve demasiado. En él, la libertad no significa hacer lo que se quiera, sino que es intensidad de voluntad, querer más vida. En la mayoría de los seres humanos, el alma envejece antes que el cuerpo, diría Sartre. Y aquí, en el caso de Nahui, es al revés. Yo no tengo edad. La pasión no tiene edad. Yo soy toda inteligencia y toda amor. Las mujeres solo tienen la edad de su pasión en flor. Cuando esa flor se marchita, la mujer perece. Le escribe Nahui al doctor Atle. Nahui es alguien que se niega a aceptar la mediocridad, lo trivial, la vida cotidiana sin imaginación. Siente, como diría Wilson, que ha de haber un camino para vivir todo el tiempo con la intensidad del artista en éxtasis de creación. ¿Qué me importan las leyes, la sociedad, si dentro de mí hay un reino donde yo sola soy? El desplazado es un tipo de persona más sensitivo que el optimista saludable, y Nahui escribe: Desgraciada de mí, no tengo más que un destino: morir porque siento mi espíritu demasiado amplio y grande para ser comprendido, y el mundo, el hombre y el universo son demasiado pequeños para llenarlos. Nahui es una mujer que siempre se está buscando. Se ve distinta a los demás, se percibe como una persona destinada a algo superior. Al final de su vida se siente responsable de la salida del sol y de las estrellas para que el mundo tenga luz. En los últimos años vive rodeada de sus recuerdos, su obra, sus libros, sus gatos y su soledad. Algunos le temen, en otros provoca lástima, pero ella los engaña, como dice en uno de sus poemas. Yo no soy rica y hago trampa. Hago trampa frente a los adinerados que se preocupan por ser ricos en amor como yo. No soy rica, pero le hago trampa a la vida. Como ladrones todos pagan la felicidad que yo he encontrado sin un centavo. Soy rica porque le hago trampa a la vida. Para seres como esta mujer, nuestra miseria es la esclavitud con respecto a la opinión y la costumbre, precisamente de las que ella se libera. Su miseria, si acaso, es mundana, no espiritual. Por eso es loca. Si la sociedad es una sala con espejos deformantes, como suponía Nietzsche, con su vida y con su obra, Nahui le propone a la mujer verse en su propio espejo, un espejo mucho más amplio y creativo al que le ofrece a las mujeres de su época el de la vida doméstica.
Después de Wilson, autores como Philippe Brenot, autor de El genio y la locura, advierten un colonialismo masculino en los estudios previos y amplían el espectro para incluir en su análisis a mujeres creadoras y locas como Camille Claudel y Juana de Arco. Y es que, dice, al situarse al margen de las convenciones, la locura se acerca mucho a la insumisión. Loca yo. Loca. Palabra que al pronunciarse abre la boca emulando fauces feroces, mostrar los colmillos en cada vocal, adjetivo atiborrado de laceración. Me trago sus insultos, mentiras. Soy loba que desgarra la podredumbre humana. Fragmento Nahui Olin, La loca perfecta. Poco antes de cerrar sus ojos para siempre, el 23 de enero de 1978, Nahui le dijo a una de sus sobrinas, Beatriz Pesado, que está por ahí, ¿sabes qué? Yo no me voy a morir. Y tenía razón. Falleció sin reconocimiento alguno, sin esquelas en los periódicos ni notas informativas, pero volvió a nacer. Por algo le repetía a su familia, nadie de ustedes me cree, pero un día verán que de verdad soy artista. Nahui Olin muere exactamente hoy, hace 47 años, pero vuelve a acompañarnos desde principios de los años 90 del siglo XX y ya no permite que el silencio la oculte de nuevo. La búsqueda incesante de las huellas de esta mujer nos impulsa desde entonces una investigación continua. De viejos archivos cobran nueva vida documentos fundamentales, como el acta de nacimiento y muerte de su hijo. Revelan que el bebé nació en Ciudad de México y falleció por debilidad congénita, asfixia, es decir, muerte de cuna, en menos de 24 horas. Que logró la anulación de su matrimonio con Rodríguez Lozano en 1922, o que impugnó el testamento de su madre de cuya herencia fue excluida. Hablan los documentos, los libros, los papeles, telegramas, fotografías y todo lo que guardó.
Y de pronto vuelve a la vida ese retrato tantos años buscado. Nahui mayor con la boca pintada de rojo en forma de corazón. Parece otra mujer, pero sus ojos son los mismos, inmensamente verdes. Aún hoy, Nahui Olin desafía, pone en jaque, provoca más preguntas que certezas. Tiene su propio sello. Es un personaje fuertemente individual, rebelde y transgresor, que sabía muy bien que volvería cuando escribió. Independiente fui para no permitir pudrirme sin renovarme. Hoy, independiente pudriéndome, me renuevo para vivir. Y la madre tierra me parirá y naceré de nuevo ya, para no morir. Su poema Loca Sed es quizá su retrato principal. Mi espíritu y mi cuerpo tienen siempre loca sed de esos mundos nuevos que voy creando sin cesar y de las cosas y de los elementos y de los seres que tienen siempre nuevas fases bajo la influencia de mi espíritu y mi cuerpo que tienen siempre loca sed, inagotable sed de inquietud creadora, y es fuego que no resiste mi cuerpo. Para mí no hay más que el arte. Te escuché, Valeria. Sé muy bien quién es Adriana. Pero ¿y tú? ¿Quién eres? Cuestionas mi libertad. Dudas de la libertad. Escribí lo que nadie. Escribí de mi esencia, escribí de mi necesidad orgásmica. Escribí de realidad mientras otros inventaban imágenes de la que he construido. Eran mujeres construidas por ellos. A través de la poesía escribí sobre mí y el semen de los dioses, mientras otros esquivaban a sí mismos. Mientras muchos repetían párrafos evocando a la suave patria. La loca perfecta es la belleza en transformación creativa brincando en tus caderas. También es la muerte. Nahui. Sí. Primero quiero decirte que llenaste el anfiteatro Simón Bolívar, Nahui. Y luego cuestiono la libertad. Cuestiono sus formas y sus obstáculos en un nuevo siglo, dentro de un sistema patriarcal, se tiene que decir. No me pronuncio como portadora de una verdad absoluta, sino como parte de un rompecabezas sin fin. Y otro día será posible hablar de ello. La transgresión es una onda que se expande en la temporalidad. Gracias por ello, Nahui Olin, Dolores Asunzolo, Julia Alonso, Guadalupe Rivas Cacho, María Luisa Marín, Palma Guillén, Lupe Marín, Julieta Iglesias, Luz Jiménez, Gabriela Mistral, Esperanza Velázquez Bringas. Gracias a todas las mujeres que hoy están aquí. Estamos juntas ahora, sumadas a miles que desde hace siglos se han abierto paso en sociedades sexistas y misóginas como la actual. Somos locas, somos imperfectas, somos maravillosas, todas. Mujeres, hemos abierto ya la puerta a un nuevo siglo. Co-creemos juntas, potenciamos la energía cósmica. Rivera, Adriana y yo traemos un recado para ti. ¿Es tu autorretrato, Diego, al centro del mural? ¿Es tu autorretrato, Diego, al centro del mural? ¿Semilla única? ¿Semilla única? Ni Diego, ni Vasconcelos o el doctor Atl o ninguno nos dieron nada. Ni Diego, ni Vasconcelos, ni Atl, ni ninguno nos dieron nada. Formamos parte del principio creador. Formamos parte del principio creador. Nosotras te escogimos, Diego Rivera, no te confundas. Nosotras te escogimos, Diego Rivera, no te confundas. Nunca fue al revés. Nunca fue al revés. Te quisimos también. Te queremos también.
Dicen que rompiste los cánones de belleza femenina en el arte. Diego, nosotras somos arte. Mestizas, indias, morenas, blancas, convertimos nuestros cuerpos en expresiones, cuerpos moldeados por ideas amalgamadas gracias a emociones múltiples. Y se escucha un eco recio como témpano en caída. No somos símbolos, ni gigantas heroicas que iluminan el pueblo revolucionario. Y quiero que esto lo escuchen muy bien. Nosotras, óiganlo, todas, nosotras somos la revolución. Muchas gracias. Estamos hablando la época en la que se da un personaje como Carmen Mondragón, Nahui Olin, es de las épocas más interesantes y fascinantes, ¿no, Valeria? Hablando en términos culturales, porque todo florece en ese momento. Estamos hablando de la posrevolución mexicana y florece la novela, florece el muralismo, la pintura y todo eso que conocemos, pero también las mujeres, ¿no? Así es. Estamos hablando de un momento de reconstrucción, que eso es muy importante después de un periodo violento, un periodo revolucionario violento. Y entonces se conjuntan una serie de fuerzas para hacer una nueva historia, para hacer una nueva nación. En ese contexto surgen diferentes sujetos históricos. Están los campesinos, los obreros, que además entra en este proyecto de nación dentro del arte, pero hay personajes extraordinarios que siempre han estado en la historia y que, como bien dice Adriana, son las mujeres. Mujeres que hacen un grito de existencia y que entran en los cotos de poder masculinos, incluyendo el arte. Están también, ya te acordarás, Adriana, desde el siglo XIX, desde mucho antes, pero, por ejemplo, acá, las Violetas de la Náhuac, estas mujeres periodistas que se cuestionan todo el tiempo sobre la educación, sobre el voto, pero también hablan sobre temas que habían sido socialmente dirigidos a ellas, la moda, la cocina, y empiezan también a hablar sobre eso, sobre su mundo. Entonces, Nahui Olin entra en este momento histórico, como bien lo dijo Tomás Urián, la mujer de los tiempos modernos, la mujer de las vanguardias. Es un producto histórico, junto con otras mujeres que están también empujando, ¿no?, ese grito de existencia y de rebeldía, como Adriana va bien ha puntualizado. No, y es muy interesante porque, como tú dices, ya venían desde el periodismo, estaban escribiendo y estaban componiendo música desde siempre, pero es ahora o en las últimas décadas que empiezan a tener visibilidad. Gracias sobre todo, la verdad, al trabajo de muchas mujeres también que empiezan a rescatar estas voces, hacerlas visibles y ver que ellas incidían en la revolución, incidían en las artes y no solo como Adelitas, que es bastante, ¿no? O como generalas o fotógrafas de la revolución, hay fotógrafas de la revolución, sino como también, yo creo, inspiradoras de una nueva forma de vivir. Nahui Olin pertenece a una familia porfiriana, venimos del porfiriato, de la revolución, pero también del porfiriato, y las conciencias tardan más tiempo que los movimientos bélicos, digamos, en transformarse. Entonces se pueden transformar las estructuras políticas y sociales, pero culturalmente, idiosincrasiamente, tardan mucho más. Entonces, estas mujeres como Nahui Olin inciden en ese cambio. Y hay una parte muy importante que me gustaría puntualizar.
Una se pregunta desde esta manera de hacer historia tradicional, vamos a llamar así, ¿quiénes merecen estar con letras de oro en la historia? ¿No? Y entonces son las mujeres que tienen un nombre, que hicieron algo muy importante y que se equipara con esta visión masculina de los genios, de los héroes, que si no estás dentro de un coto masculino de poder, como en la política, ¿no? En ciertos años además, en donde siempre las hay, a mujeres siempre las ha habido en todos lados, pero había que saber buscarlas, ¿cierto? Entonces, esta pregunta de quiénes merecen estar dentro de la historia, yo creo que nosotras respondemos todas las mujeres, las anónimas y las no anónimas, las privilegiadas y por supuesto las no privilegiadas, porque es ahí donde hay que poner el dedo en la llaga, ¿no? Hay que visibilizar ese sistema. Entonces, todas las mujeres somos protagonistas de la historia y mira, nos sentamos muy a gusto acá con el mural atrás. Creo que hay en la investigación de estas mujeres o de sus vidas y sus obras, hay también toda una propuesta de darle otro tipo de lectura a la historia, otra forma de contarla, porque ¿qué nos enseñan en las escuelas? Fechas, nombres, héroes, sobre todo de guerra, ¿no? Hasta el lenguaje es bélico. Tú ves las conmemoraciones cívicas que tenemos, todas son de guerra. Se conmemora la guerra, la batalla. Estas son otro tipo de batallas donde se incluyen las batallas espirituales también, ¿no? Y la vida íntima. Y la vida Eso íntima. que está prohibido decir, ¿no? Y que estas mujeres que se dedican a la literatura, a la pintura, a la fotografía y desde muchos años atrás rompen eso, rompen con esos tabús, rompen con no se puede hablar de lo que pasa en nuestro reino, ¿no? El reino que es del hogar, y entonces no se puede hablar de lo íntimo y estas mujeres rompen con eso y se habla de lo íntimo, se habla de la vida también privada. Eso es muy importante. Ahí están las mujeres, ya se ha dicho, ¿no? En otros textos. Las mujeres están en estas fuentes en donde están las cartas, los diarios. Es todo un mundo muy diferente que cuenta eso. Y dejaron muchas huellas estas mujeres. Si tú te pones a investigar, porque hay que investigar, pues están en documentos, están, como tú dices, en cartas, están en el Archivo General de la Nación. Hay que saber rastrear y para mí ha sido muy importante en la investigación acerca de este personaje no darle el molde de héroe de bronce que tienen otros, ¿no? No querer convertirla a fuerza en heroína. A lo mejor Nahui Olin es antiheroína según los cánones tradicionales, porque se rebela contra eso, porque es inesperada, porque hace locuras según la mayor parte de la gente decimos locura, loco para quién, ¿no? Entonces, este tipo de mujeres, pues por supuesto que era más fácil encasillarlas como locas, estigmatizarlas, porque era un camino más fácil a escucharlas o ver su obra, y de repente empiezas a ver que tienen una obra mucho más vasta de lo que se imaginaba o de lo que nos contaron, ¿no? Valeria. Y también yo creo que hay una parte de la sociedad, esta sociedad sádica, en donde es más fácil decir, la loca es la de allá. Nosotros estamos bien. Nosotros somos los que estamos en lo correcto. Nosotros, con ese pensamiento, ¿no? Muy patriarcal. Allá es lo que está mal. Allá es lo que se señala. Allá. Y esa es no integrar, ¿no? Al final también no hacerse cargo, una sociedad de todos los participantes, de todas las personas que integran esa sociedad. Entonces, creo que es una parte también de ir integrándonos nosotras también, ¿no? Pensándonos en el tiempo y en la actualidad. Yo creo que Nahui Olin es un personaje que se está buscando siempre y se está buscando expresar por todos los medios. Creo, sin temor a hacer algo romántico de su historia, que ella vive la vida como si fuera una obra de arte todo el tiempo. Entonces se está creando y se está expresando. Incluso cuando está posando para los cuadros de tantos pintores
que le hicieron retratos, ella está haciendo un performance, está participando y no permite no participar. Ella está desafiando, incluso hay un retrato muy famoso de Edward Weston, donde ella está desafiando la cámara al espectador y también al fotógrafo, ¿no? Dice, si tú quieres desnudar mi alma, yo también voy a desnudar la tuya. Entonces es muy interesante ese diálogo que sostiene y cómo se apropia también de lenguajes, por ejemplo, la poesía erótica, ¿no? Yo me acuerdo, esto es anécdota, al principio de cuando yo empecé la investigación hace mucho, en los 90s, que Raquel Tibol no le daba ningún valor a Nahui Olin. Decía, es que ya hacía de todo, pero artista. Y de pronto, cuando presenta ella su libro de Frida Kahlo, las cartas de correspondencia de Frida Kahlo, la reconoce y dice, me equivoqué. Nahui Olin es de las pioneras en poesía erótica en México. La leyó con atención y dijo, caray, en los 20s utilizar ese lenguaje. Entonces ella está, al utilizar ese lenguaje y permitirse hablar de falo, ¿no?, de senos, de semen, porque lo hace abiertamente, poéticamente, ella está expresando su cuerpo también. Y está haciendo del deseo también una parte de sí misma y hacia los demás, y un motivo para expresarse. Sí, con respecto a esto, a mí me gusta siempre complejizar, ¿no? Y me parece que hay topes en este sistema patriarcal que son importantes de ver, ¿no? Y uno de ellos es el erotismo como una cuestión creada, ¿no? El erotismo se aprende, y el erotismo dentro de cada sociedad se aprende, y dentro de cada época se aprende, dentro de cada grupo social se aprende. Entonces, si bien es cierto, por supuesto, que rompió, ¿no?, reglas sociales, y que además tú, Adriana, las planteas muy bien en ese libro del cual yo aprendí, y yo te agradezco, desde muchos lados, ¿no? Desde expresarse con el cuerpo, apropiarse del arte, y bueno, cosas de su vida sentimental, ¿no? Saberse separado, luego, bueno, toda la historia que tienes, que ya la contarás, del divorcio, iniciar otras relaciones amorosas, en fin. Pero hay una cuestión particular, desde mi punto de vista, en el erotismo, en donde valdría la pena reflexionar a partir de la mujer fatal, de una mujer fatal en donde es una figura que se crea en un sistema machista, sexista, desde un pensamiento masculino, y que esa imagen de la vampiresa, muchas mujeres la adoptan, y me atrevo a decir la adoptamos en algún momento de nuestras vidas, pensando que esa es una manera de ejercer nuestra sexualidad, cuando eso es parte de un sistema patriarcal creado, aprendido, que se retoma. Y entonces entra esta pregunta de, ¿realmente estamos expresando nuestra sexualidad o estamos recreando una figura que además se retomó sobre todo con mucha más fuerza en el siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, en los pintores simbolistas, por ejemplo, ¿no? Pero estas figuras de la vampiresa, de la Salomé, en fin, que retan al hombre, que es una figura de deseo insaciable, pero que da temor, pero que también da excitación, pero que reta, ¿no?, con estas miradas. Y que me parece que hay una parte en la obra de Nahui que pudiéramos reflexionar a partir de eso, para señalar también qué sí rompe y qué no todavía, y que no se le culpa a ella de ninguna manera, es parte de la historia. Y es parte en donde las mujeres podemos reflexionar a partir de eso y tomar una estafeta y decir, bueno, ¿cómo queremos repensarnos? ¿Cómo queremos nuestra sexualidad? ¿Cómo queremos repensar nuestro erotismo desde este nuevo siglo? ¿Qué sí nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Cómo queremos ser vistas? ¿Por quiénes? ¿No? Entonces, creo que abre puertas, sigue abriendo puertas. Tú muchas veces lo has dicho. Nahui sigue abriendo puertas para pensar, ¿no?, y para repensar. Y eso es riqueza, eso es mantener la cultura viva, y eso es darle la vuelta. Y
Y eso nos hace respirar. Sí, eso es sacarla como de la fotografía o del estudio del pintor, ¿no? Exacto. A la realidad. Y a mí me interesa muchísimo tu opinión, Valeria, y la de las generaciones que me siguen, como tú, que eres mucho más joven. Sí, que aprendimos de ti. No, pero sí tienen lecturas contemporáneas muy interesantes, ¿no? Entonces yo creo que la generación joven de hoy se identifica mucho más o le mueve mucho más un personaje como Nahui Olin que a mi generación cuando yo saqué este libro, por ejemplo. Ahora les inquieta más, les interesa más, la admiran más, ¿no? Antes seguía un poco, oye, pero estaba medio loca. Y hay algo muy interesante. Mucha gente decía, pobrecita, pero mira cómo acabó, sola, vieja. Entonces es tremendo lo que somos, ¿no? Todos terminamos, ¿no? Viejos, pues sí. Y la soledad es muy diferente a una soledad elegida que al abandono. Yo lo que creo es que es un personaje autónomo hasta el final de sus días. Entonces, cuando le dicen pobre, es también no entrarle a esa última parte en la vida porque ya no es bella, según sus ojos. Entonces ahí muere la iconografía, por ejemplo. Ya después de los 30 no hay fotografías de ella. Y ella sigue produciéndose. Está en la ciencia, está investigando, está debatiendo con Einstein en sus libros, Energía Cósmica, pero la dejan de ver como un sujeto y se convierte en algo que ya no, que pobrecita. Y es una manera como de castigar esa libertad que ella tuvo. Y a lo mejor a veces... Y me encanta escuchar cuando tú cuestionas esa libertad también. Eso es lo interesante de estudiar estos personajes, que no es estático, no se convierten en héroes de marfil. Claro. ¿No? Y pensar en toda esta cuestión de cómo se castiga a la mujer en la vejez. ¿No? Eres invisible cuando empiezas a envejecer porque ya no entras dentro de ese canon de belleza. Estamos hablando, por supuesto, de una mujer, claro, privilegiada, ¿no? Blanca, con ciertas características que si bien estaba cambiando ese patrón de belleza, entra en ese nuevo patrón de belleza de estas mujeres modernas que empiezan a ser esbeltas porque implica una serie de cuestiones hacia la mujer moderna, ¿no? Entonces, y aún así, aún perteneciendo a ese grupo privilegiado, todavía falta mucho porque reflexionar de ella, qué saber de ella. Era una mujer que pintaba, que se expresaba con el cuerpo, como bien dices, ¿no? La fotografía que co-creaba, que es maravilloso. Como otras mujeres, que en su literatura también coincido obviamente contigo, cómo habla de sí misma. Esa es una diferencia importante con otros, sobre todo con los poetas, ¿no? Que hablan sobre las mujeres, la mujer idealizada, maravillosa, bellísima, tal, ¿no? Ella se apropia de ese lenguaje. Y cómo entrar, si bien es cierto que la belleza abre puertas, la belleza hegemónica abre puertas, lo importante es qué se hace adentro. Una vez que se entra ahí, cómo se dinamita lo que puede estar ahí adentro. Creo que hay muchas cosas que reflexionar, en un coto de poder masculino donde podemos pensar una mujer hermosa que se desnuda, podemos pensar, bueno, a lo mejor le dieron también permiso de hacerlo. Y cuando envejece, entonces esa belleza deja de importar, ¿verdad? Incluso a los artistas. Exacto. Yo creo que es un momento fascinante ahora, ¿no? Y donde estamos en este mural, la creación de Diego Rivera, es un ejemplo, ¿no? Hemos estado tú y yo viendo a estos personajes femeninos que en realidad muy poca gente conoce. Entonces es muy interesante cómo 100 años después, porque este mural se hizo en 1922, es el primer mural de Diego Rivera desde que regresa de París, la creación. ¿Por qué las pintó y qué papel ejercieron ellas? No solo en la pintura, en la vida. ¿Por qué están en ese cuadro y qué hicieron? Y cuando tú investigas quiénes fueron, es interesantísimo,
Son personajes interesantísimos. Está Dolores del Río, que también se rebeló. Generalmente son mujeres rebeldes. Eso creo que las unifica de alguna manera. Y que estén aquí y que nos preguntemos por qué es muy importante. Claro, ¿no? todo el papel que jugaron en un momento en el que además los nombres masculinos eran muy importantes, ¿no? O sea, Vasconcelos. Los tres grandes. Los tres grandes, ¿no? Los muralistas. Los novelistas, o sea, era apabullante. Sí. Y de pronto es este mural en donde están las mujeres, que está, por ejemplo, Gabriela Mistral, ¿no? La premio Nobel. Es un personaje interesantísimo que además tiene estos polos, ¿no? Desde el punto conservador, pero también liberal, está dentro del socialismo, con esta beta además, por supuesto, el lenguaje, pero además que recorre con una cuestión pedagógica importantísima, que enseña hasta en la Patagonia. Por supuesto, Dolores del Río, que era muy jovencita cuando Diego la pinta, que es la música. Palma Guillén. Palma Guillén. Está la extraordinaria Luz Jiménez. Luz Jiménez es una mujer indígena que es un personaje interesantísimo, importantísimo, porque es una mujer que nació en Milpa Alta, que sale de Milpa Alta con los embates revolucionarios y entonces tiene que llegar a la Ciudad de México para ganarse la vida, que entra a la escuela de artes y entonces ella posa para los artistas y posa además desde toda una, con su cultura a flor de piel. Y entonces ella posa desnuda. Y yo cada vez que pregunto en alguna charla, ¿no? Pregunto, ¿alguien sabe quién es Luz Jiménez? Silencio. Y la han visto porque han pasado por el parque, es el Parque México, ¿no? En donde está la figura de Luz Jiménez. Y la han visto y no saben qué es ella. Esta mujer que además, traduce, porque sabe nahuatlata, y tiene además toda una cuestión de tradición oral, y además lleva de una manera muy generosa a los artistas de su tiempo la cultura indígena, de lo cual se está nutriendo estas nuevas imágenes que están haciendo de este México postrevolucionario. Claro, en el que Diego Rivera se interesó tanto. Él es el primer coleccionista de piezas arqueológicas, por ejemplo, ¿no? Y es, por ejemplo, también hay un episodio interesante dentro de lo que estás diciendo en el vasconcelismo, cuando el doctor Atl trabaja en la SEP, que dirige están rescatando las culturas indígenas y comisiona a Nahui Olin para rescatar las culturas populares. Entonces de ahí viene toda una serie de pinturas que son el circo, el bautizo, el velorio, que está pintando un México rural, ¿no? Así es. Pero tiene una razón de ser, no es nada más que le gustara el paisaje, sino que está dentro de todo ese movimiento que rescata la cultura popular, la cultura rural, pues es la posrevolución y el nacionalismo, ¿no? Exacto. Creo que un momento, y yo creo que estarás de acuerdo, Valeria, aunque tú eras una niña, pero en 1992 Tomás Surian organiza una exposición en el Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Ahora se llama y Frida Kahlo, antes era nada más Diego Rivera. Organiza una exposición antológica, digamos, de Nahui Olin. Esto es 1992, muy poco después de una exposición que hubo en el MUNAL de Antonieta Rivas, de Tina Modotti y de Frida Kahlo, que por primera vez llegaban a un museo nacional de estas dimensiones. Viene la exposición de Nahui Olin y entonces creo que Tomás Surian es una pieza importantísima en esto, ¿no? Como él recoge, busca, investiga, se enamora del personaje y recupera la obra. Y pasan muchos años, sin embargo, de todos modos sigue siendo como marginal. Me refiero a su arte plástico, a su pintura, a sus dibujos.
Y en 2018 viene otro momento muy significativo, que es cuando el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, hace una exposición antológica de Nahui Olin, con toda la fotografía, incluso las caricaturas que hizo en España, la revela como caricaturista genial, y las fotografías que le hicieron, las que le tomaron, los óleos que ella hizo, los retratos que le hicieron. Pero lo que a mí me parece importante es que digamos que ya estar en el Museo Nacional de Arte es como aceptarla en el canon de los artistas, ¿no? Nahui Olin es un pretexto para pensarnos las mujeres, para hablar de las mujeres. Y además es una cadena, es como lo que tenemos tú y yo. Yo aprendo de ti, nos inspiramos, y eso es lo que pasa con Nahui y con las mujeres de la historia. Nahui Olin sigue siendo un libro abierto, un cuerpo abierto, una mirada abierta, para que vengan las nuevas generaciones a descubrirla de otra manera, a darle lectura a ella y a su momento. Es muy importante, a ella, a su momento y a su generación.